Hoy nuestro invitado es Oyer Corazón, diseñador gráfico de prestigio, responsable de la identidad visual de numerosas empresas e instituciones, entre ellas la UNED. Junto con su padre, Alberto Corazón, es responsable del diseño de la actual identidad corporativa de esta universidad. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenas, muchas gracias. Oyer Corazón, nuestro objetivo es traer hoy a este espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED un campo de trabajo como es el del diseño gráfico y la identidad corporativa. Un trabajo que, por supuesto, es creativo, pero también, como queremos que nos explique y como veremos, tiene un componente multidisciplinar muy importante y que no siempre es conocido. ¿Cuál es la función del diseño gráfico? Efectivamente, yo creo que el planteamiento que haces está muy bien, porque dentro de que estamos hablando de una profesión creativa, en realidad nuestra particular lucha en los últimos tiempos es en profesionalizar nuestra profesión. Creemos que cada vez tenemos más oportunidad de demostrar realmente lo que hacemos si nos mostramos como buenos profesionales, lo cual nos aleja de la perspectiva del diseñador como artista y nos acerca mucho más al diseñador profesional, que su trabajo es resolver un problema de comunicación de un cliente. Entonces, en ese ámbito es muy interesante cómo cada vez tenemos que dejar más de lado nuestros gustos, nuestra perspectiva estética, digamos, para resolver eficazmente un problema complejo de comunicación. Eso es básicamente lo que hacemos, y yo diría que el papel del diseño gráfico hoy en día, especialmente aplicado a empresas, que es quizás mi área de mayor actuación, es dar visibilidad a esas empresas. Nos movemos en un entorno enormemente complejo, un entorno con una polución visual altísima. Todos vemos diariamente muchísimos mensajes, y en realidad nuestro trabajo y sobre todo el que tiene que ver con identidad corporativa, que es construir un logotipo, construir una marca, nosotros lo definimos como que lo que buscamos es que con el menor tiempo de exposición a esa marca te genere un recuerdo en tu mente. Es lo que llamamos la pregnancia visual. ¿Cuál es el papel, Oyer Corazón, del diseñador en este proceso de comunicación, supongo cada vez más complejo? El papel del diseñador es cada vez más importante e interesante, porque es cierto que nosotros somos profesionales de la comunicación y en ese sentido nuestro trabajo es obtener esa visibilidad, pero cada vez más el diseño gráfico está entrando en el terreno del diseño estratégico, de lo que llamamos design thinking. Y ahí en realidad es algo que también venimos haciendo todos los diseñadores gráficos desde hace muchísimos años, pero que no habíamos dado con una metodología todavía, porque el papel del diseñador es sobre todo ayudarle al cliente a sacarle todo el partido a sus vectores de visibilidad, los vectores de visibilidad del cliente. Entonces eso pasa por, desde luego, diseñarlos, pero pasa también por convertir al cliente en tu propio, decimos, design champion, en tu propio defensor del diseño. Entonces es fundamental, con esta pregunta que me hacías, comprender que el papel del diseñador es sobre todo trabajar codo con el cliente. Ya que estamos hablando a alumnos de universidad y en un entorno universitario, hablemos de las habilidades que debe tener un diseñador, en su opinión, para el desempeño laboral de su profesión, un diseñador gráfico. Bien, nosotros necesitamos tener todas unas habilidades y unos conocimientos que tienen que ver con las teorías de la comunicación. Yo personalmente, en mi caso, es un caso que solía ser extraño, pero que cada vez es más común. Yo soy un diseñador que no provengo de Bellas Artes y no tengo ningún background artístico. De hecho, ni siquiera sé dibujar, que siempre es algo que parece que extraña, pero yo en realidad provengo de las ciencias de la comunicación. Creo que nuestras habilidades tienen que ver con comprender muy bien cómo funciona la comunicación, los mensajes, los canales, y luego, por supuesto, toda esa teoría tenemos que saber aplicarla en un logotipo, por ejemplo, y para eso pues tenemos que saber desde luego las teorías de la percepción visual, las leyes gestálticas,
en el ámbito teórico, y en el ámbito práctico luego tenemos que tener un muy buen manejo de los programas propios de nuestra profesión, que desde luego son Illustrator, InDesign, Photoshop y ya todos los que tienen más que ver con la web. Ahora vamos a hablar, Oyer Corazón, también es uno de nuestros objetivos en la entrevista, de los nuevos medios digitales como la web, las aplicaciones para diferentes dispositivos, las apps, también las redes sociales, toda esta serie de elementos, de nuevos elementos que aparecen en el mundo de la comunicación y de la identidad corporativa, y cómo han implicado al diseño gráfico o qué implicaciones tienen para el diseño gráfico. Tiene unas implicaciones muy directas y muy específicas. Si hablamos estrictamente de lo que es diseño gráfico, estrictamente de lo que es un logotipo, un símbolo, un naming, desde luego nosotros decimos ahora que nos movemos en un entorno de poesía cero. Y con esto queremos decir que la oportunidad de que alguien se fije en un logotipo es baja. Entonces tienes que ser especialmente efectivo y eficaz. Decimos ahora que cualquiera le va a dedicar 1,5 segundos a ver el logotipo de tu empresa, por lo cual tiene que ser muy claro. Lo que decimos con esto de poesía cero es que ya cada vez nos estamos olvidando de elementos ornamentales. Entonces estamos yendo muy estrictamente a lo que es el logotipo, el logo entendido como construido a base casi solo de tipografía. Y ahí es donde es especialmente interesante, y desde luego creo que es muy recomendable para todos vuestros estudiantes que le presten algo de atención al apartado de naming, que es buscar nombres. Porque en definitiva en redes sociales lo que estamos viendo es que en Twitter, por ejemplo, básicamente tu identidad es un avatar y un nombre. Entonces ese nombre tiene que ser muy bueno, porque efectivamente tienes muy pocas oportunidades de impactar. Uno de los trabajos en los que ha participado, de los que es responsable, es el diseño de soysuper.com. Hablemos de este proyecto, de este trabajo. Efectivamente, yo creo que es un trabajo que es buena muestra de esto que estaba comentando. Lo primero es que como diseñadores gráficos y estratégicos, el punto de partida siempre tiene que ser muy claro. Es un work in process con el propio cliente, donde tenemos que extraer no ya el briefing, sino cuál es la verdadera función, qué es lo que de verdad queremos comunicar. En un proyecto como ha sido el de Soy Super, que es un comparador de supermercados online, donde tú pues haces tu compra, tienes tu lista y entonces te dice, pues mira, toda esta lista que tienes, si la compras en este supermercado te sale por 80,17, si la compras en este otro te sale por 78, entonces es tremendamente útil, por supuesto. Pero al margen de la utilidad, lo que buscábamos y lo que buscamos cada vez más es la empatía con el usuario, la empatía con el consumidor final. Entonces aquí lo teníamos muy claro, desde el planteamiento de naming, que también es nuestro, buscar esa empatía. Soy Super es un buen nombre, porque en realidad, en cuanto lo dices, es que ya te conviertes en super. Y hace la leve broma con supermercado. Y a su vez, aquí fue muy interesante el trabajo, por un lado, del logotipo, que como os decía es casi tipografía estricta, que es un Soy Super, con un efecto así un poco de Superman, pero especialmente interesante es el trabajo sobre el avatar, o incluso el favicon, el favorite icon, que es el icono pequeñito que nos aparece en la barra de navegación cuando entramos en la página web de Soy Super. Con este avatar lo que hicimos fue un ejercicio gráfico que es básicamente como el emblema de Superman, el que tiene en el pecho, el rombo, el diamante este extraño, y dentro soy. Entonces es un ejemplo que nos gusta mucho poner, porque si tú ves el Twitter de Soy Super, el avatar te está diciendo simplemente soy,
entiendes que ese diamante hace referencia a Superman, pero claro, siempre en redes sociales aparece el avatar al lado del nombre. Entonces nos gusta mucho no ser tan explícitos, que el avatar te está diciendo una cosa y cuando lees el nombre entiendes el avatar. Cuando consigues ese tipo de conexión que llamamos la sonrisa mental, que tu cerebro ve algo que tus ojos en realidad no ven, creo que es especialmente interesante. Vamos a poner otro ejemplo, Oyer Corazón, de su trabajo. En este caso, quizás es muy diferente. Es la identidad visual que usted realizó junto con su padre, en colaboración con su padre, Alberto Corazón, en relación a la identidad visual de esta universidad y nuestro logo. Usted decía que ahora lo importante es el nombre. Evidentemente, el nombre de la UNED ya estaba consolidado, en principio, y ahora parece que son menos importantes pues temas como tipografía, color, etcétera, otros elementos de diseño gráfico. Vamos a hablar de la UNED y de cómo se trabajó en este logotipo y a partir de ahí de otras cuestiones que usted nos quiera comentar. Sí, yo creo que también, además da muy buena idea de los ámbitos en los que nos movemos en esta profesión. Puedes estar trabajando para un pequeño comparador de supermercados, para un pequeño obrador de mazapán de Toledo y de repente para una super universidad como es la UNED. Entonces todo el trabajo, a mí además me encanta hablar en la radio de diseño porque no se puede mostrar nada. Entonces eso siempre nos obliga a los diseñadores a explicar lo que hacemos sin apoyarnos en los visuales. Y el trabajo con la UNED fue muy interesante desde el punto de vista estratégico, porque efectivamente es un nombre perfectamente instalado e instaurado en la mente de todos, pero fíjate que hasta que nosotros nos pusimos con ellos se seguía manejando U.N.E.D. No recordaba yo ese tema. Claro, se manejaba el acrónimo de Universidad Nacional de Educación a Distancia. Una de las primeras decisiones estratégicas que tomamos fue convertirlo en una marca. No queremos seguir siendo un acrónimo. Ya nadie sabe que IBM es International Business Machines y ya nos da igual. O que ONCE, que también es un logotipo del estudio, es la Organización Nacional de Ciegos de España. En realidad los acrónimos no tienen tanto sentido desglosarlo, sino, en muchos casos, convertirlos en una marca. Entonces nuestra fuerza inicial fue, queremos crear una marca, queremos que UNED sea UNED, deje de ser Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque además es que incluso, claro, cuando nos movemos en el entorno online, el término nacional empieza a dar muchos problemas. Cuando hicimos la identidad corporativa de la Biblioteca Nacional, de aquí de Madrid, la Biblioteca Nacional de España, enseguida, a los 2 años, tuvimos que revisarla para incluir la E. Al principio era BN, y entonces ahora teníamos que poner Biblioteca Nacional de España, porque estás en un entorno, estás en Internet, ves Biblioteca Nacional o Universidad Nacional, y es que ya no sabes si se refiere a España o a dónde se refiere, a cualquier lugar hispanohablante. Entonces, como os decía, en la UNED el trabajo tipográfico fue crear una marca sólida y potente, que es un cuadrado verde con unas letras en blanco, unas letras que tienen un leve juego de percepción visual, pero que eso invito a todos tus estudiantes a que lo miren con nuevos ojos, ya que no podemos mostrarlo en esta entrevista. Y sobre todo en la UNED lo que fue interesantísimo, y ocurre muy a menudo en empresas de este tamaño, nos pasó también en Mapfre, por ejemplo, es que realmente nunca han tenido una identidad, unos criterios de implantar una identidad, por lo cual la variedad que existía de marcas UNED, de usos, de símbolos, de tipografías, era bárbara. En este tipo de trabajos lo que se valora enormemente de nuestro trabajo es la capacidad de reorganizar, de ordenar todo lo que hace la UNED, y eso es lo que de repente te da la visión holística, la visión de que ahora mismo coges cualquier publicación de la UNED y está normalizada la portada, está normalizado el formato, el tamaño. Poco a poco, así es como vas creando una marca. Una marca no es solo el logotipo, sino todo lo que acompaña a una identidad corporativa.
Por poner un ejemplo, Oyer, pues ahora mismo estamos grabando en el estudio de la UNED con unos micrófonos que están protegidos con unos protectores en verde con las palabras UNED en blanco, haciendo referencia a nuestro logotipo. ¿Por qué el color verde? Bueno, fíjate que el color, y aquí ya entramos en el territorio de mi opinión personal, ¿vale? Es opinión profesional, pero es opinión personal y tengo muchos colegas con los que discuto mucho y hablamos mucho de esto. Fíjate que, bajo mi punto de vista, el color ya no transmite. Yo ya no creo que el rojo sea pasión, o que el azul sea serio, o que todo lo que conocíamos como la percepción visual de los colores, a efectos de identidad, creo que ya no es aplicable, ¿vale? De nuevo, también conviene hacer esta salvedad que yo siempre hago. Cuando hablamos de diseño gráfico, yo estoy hablando de mi aproximación a diseño gráfico, que no es la única, ni siquiera la buena. Hay muchísimas aproximaciones de diseño gráfico, pero bueno, esta es la mía. En realidad elegimos el verde porque era el único color que no estaba representado en ninguna facultad. Fue casi un proceso de eliminación. Cuando empezamos a ordenar toda la información y a ver cómo se construía la submarca UNED, Facultad de Ciencias, UNED, Facultad de Filosofía, Filología, enseguida con el tema de los colores surgían estas cuestiones de envidia. De repente uno saltaba y decía, ¿pero por qué cogéis el color de la Facultad de Derecho? Entonces, básicamente cogimos el verde, aparte porque nos gusta y funciona perfectamente, pero porque no representaba a ninguna facultad, lo cual también es muy interesante porque yo creo que lo que es vital es comprender cómo el trabajo del diseñador no es un trabajo de laboratorio, no es un trabajo en el cual estemos en una burbuja aislada, sino que muchísimas decisiones que tomamos, las tomamos, como os decía al principio, codo con el cliente, porque hay muchísimos ítems que nosotros no sabemos, como era esto, por ejemplo, que al principio no nos dábamos cuenta, y que en realidad a efectos visuales, y esto puede parecer una salvajada, pero a efectos visuales creo que la identidad de la UNED sería igualmente potente y sólida y pregnante si en lugar del verde hubiésemos puesto un rojo, un azul oscuro, incluso un negro. Por lo cual, al final, la decisión del color, hay veces, en este es uno de los casos más extremos de causalidad, digamos, pero sí es cierto que para nosotros ya la decisión cromática, lo que son los colores corporativos, es muy importante tenerlos, pero ya no encierran toda la teoría que tenían antes. Hay una cuestión de la que también queremos hablar con Oyer Corazón en este programa de Sin Distancias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Es todas estas iniciativas en relación al mundo del diseño en las que está participando, que yo creo que son interesantes y que también nos dan una buena medida de cómo está ahora mismo la profesión del diseño gráfico, el mercado del diseño gráfico. Por ejemplo, es miembro fundador de EDIMAT, Asociación de Diseñadores Madrid, Grupo de Profundización en Diseño Empresarial, y de I+D+Art. También tiene experiencia en radio, ha dirigido el programa de Radio 5 Diseño Sensato, también participa en la comisión técnica que organiza Estampa. Bueno, una serie de proyectos interesantes que queremos que nos valore y nos comente. Claro, yo creo que también responde a justo lo que comentaba antes. El diseñador lo que tiene es que estar totalmente conectado con cuantos más campos externos y campos no específicamente de diseño posibles, mejor. Desde luego, un consejo que siempre le doy a todos los alumnos y luego extensivo a los vuestros es que hay que moverse muchísimo, hay que moverse por todos los ámbitos y tienes que estar en todas las iniciativas que te parezcan interesantes. Desde un punto de vista personal, desde luego, y tiene que ver con los gustos y nuestras inclinaciones personales, pero también profesional, porque efectivamente lo que comentabas, el panorama del diseñador hace 10 años era casi un francotirador. Éramos diseñadores que nos veíamos poco entre nosotros, hablábamos poco, y todo esto ha cambiado muchísimo también con las redes sociales, desde luego, con asociaciones como DIMAD y con todo tipo de iniciativas
que nos permiten unirnos, compartir, conocer. Cuando comentabas, por ejemplo, el GPDM, que es el Grupo de Profundización en Design Management, este es un grupo de 13 estudios que empezamos a estudiar cómo organizar nuestros estudios. Y era muy interesante porque, a pesar de que éramos competencia, íbamos quedando, teníamos reuniones itinerantes, quedábamos cada vez en el estudio de uno, donde ese nos explicaba cómo gestiona su estudio. Entonces era interesantísimo, porque la reflexión era: somos competencia en lo creativo, pero deberíamos de no ser competencia en aprender a gestionar bien nuestros estudios y en todo lo que tiene que ver con el design management, porque cuanto mejor sepamos gestionar todo esto, mejores seremos como grupo, no como grupo de los 13, sino como grupo, como sociedad de diseñadores, digamos. Y es también el objetivo de DIMAD, desde luego. Sí, porque la crisis, supongo que de alguna forma también ha planteado nuevos retos y nuevas innovaciones. No sé si de estas cuestiones también se tratan en estos proyectos en los que participa. Realmente sí. O sea, creo que la crisis está cambiando mucho la relación del cliente con el diseñador. Y en ese sentido también nos está abriendo oportunidades. Bueno, la crisis es tremenda en los presupuestos y todas estas cuestiones, pero creo que también, por verle un poco la parte positiva, creo que cada vez nos obliga a trabajar en un mismo entorno con el cliente. Entonces, desde luego, desde todas las iniciativas que he estado promoviendo que tenían que ver con la difusión del diseño, la crisis también nos está obligando a ser mucho más efectivos en las charlas que se dan. Ya cada vez se dan más charlas sobre técnicas de venta, por ejemplo, charlas gratuitas para diseñadores. Se dan cada vez más iniciativas que tienen que ver con cómo adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Retos y proyectos inmediatos para el trabajo de Oller Corazón? Actualmente estoy abriendo un estudio de diseño con unos socios de Barcelona, un estudio de Barcelona excepcional que se llaman Clase BCN, y estamos abriendo Clase MAD. Y yo creo que es interesante también, con lo que comentábamos antes, cómo está variando nuestra posición en el mercado. Clase MAD, que ahora mismo se define como un estudio de diseño gráfico y estratégico. Entonces, cada vez más todo el mundo del design thinking, del diseño estratégico, del diseño centrado en usuario, que acaba derivando hasta en service design, por ejemplo, está siendo un ámbito interesantísimo de actuación y de trabajo para todos los diseñadores. Yo, desde luego, también aprovecho e invito a todos los oyentes a que empiecen a interesarse por el mundo del diseño estratégico y del design thinking, porque es una disciplina, digamos, del diseño que poco a poco está cogiendo mucha fuerza, y yo, desde luego, estoy convencido de que es un campo de crecimiento enorme ahora mismo en nuestro país. Y aprovecho también para recomendar que visiten nuestra página web, que es clasemad.com, y ahí pueden ver también un poco el tipo de trabajos que hemos estado desarrollando últimamente, que son trabajos multipremiados desde el punto de vista de diseño gráfico y muy interesantes. No tenemos más tiempo. Hemos hablado de identidad visual, de identidad corporativa, de diseñadores, del papel de los diseñadores, del diseño gráfico, con Oller Corazón, diseñador gráfico, como decíamos, de prestigio, con muchos premios, responsable de la identidad visual de la UNED. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes. Muchísimas gracias por la atención. Hoy en Sin Distancias, en la serie Apps, Web y Marketing, coordinada por la profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Mariló Reina, hemos hablado de diseño gráfico y de identidad corporativa.
Si están interesados en volver a escuchar este programa y los programas que emitimos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pueden hacerlo en canal.uned.es, también en rtve.es/uned/radio y en YouTube Radio UNED. Y les recuerdo también y les recomiendo que visiten la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ya que tiene, además de información docente, novedades, noticias y la relación de los programas de radio que emitimos. Y antes de despedirnos, 2 actividades próximamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El 12 de febrero, una nueva tertulia café sobre actualidad económica en la facultad, en esta ocasión con la participación de Ángel Laborda, director de Coyuntura y Estadística de Funcas. Será a las 4 de la tarde en la sala Ángel Sáez Torrecilla de la facultad. Otra convocatoria también para febrero, organizada por la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. Es su jornada anual y se va a centrar en un importante tema, la corresponsabilidad público-privada en sectores estratégicos. Tendrá lugar el 19 de febrero en la Fundación Telefónica Gran Vía 28 de Madrid. Pueden obtener más información sobre la jornada y los participantes en la dirección de la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, www.responsabilidad-mediocorporativa.es. Sin distancias.